Hola, ¿cómo andan? Nuevamente estamos acá en el canal tratando de hacer algunos trabajos. En este día quería dejarles este pequeño trabajo de recuperación. Se trata de una punta de eje de tractor, lo que así es, donde tuvimos que hacer un poquito de trabajo de alineación, de escuadrado, empleando un poco la geometría, digamos, de la pieza y algunas cosas, digamos, se podría decir rudimentarias del taller. El trabajo consiste en recuperar el diámetro que estamos viendo, que está apoyado con el soporte, recuperar en el sentido de rectificarlo, cilindrarlo a un diámetro que damos más o menos a 48 milímetros, ¿sí? Para así colocar un buje de bronce antifricción. El buje de bronce antifricción ya lo habíamos maquinado previamente en el torno, no me pareció conveniente dejarles la filmación porque en sí es un buje común y silvestre al cual le dimos un poquito más de tolerancia en el diámetro interior. En el diámetro interior tiene que ser para un eje pasante de diámetro 35, así que lo dejamos a 35 con una décima. Ya de por sí el material que se emplea es un material que tiene un poquito menos de 35, en este caso tenía 34,95, y la medida exterior sí la dejamos exactamente a 48. Por lo tanto, el ajuste fue un poquitito más pequeño en el caso del alojamiento que estamos por hacer. ¿Sí? En el alojamiento lo dejamos a 47,98. ¿Sí? Para que entre un poquito más ajustado, digamos, se cierre con respecto al diámetro interior y así se produzca el mínimo vuelgo. Igual no puede ir medida con medida debido a que la pieza de por sí necesita tener una cierta articulación o un cierto movimiento. O por lo menos es lo que entiendo yo. Cualquier cosita pueden corregir y corregirme en los comentarios o hacer alguna sugerencia con respecto. Ya que como siempre les digo, no trato no tengo mucha experiencia en hacer estas piezas, sino que más o menos aplico un poquito lo que más o menos sé sobre este tipo de tolerancias o por lo que me he enterado o por lo que me dice el mismo cliente. Como les decía, es una pieza que está un poquito con bastante desgaste, así que vamos a emplear, primero fue una colocación, como les puedo explicar, a grosso modo del diámetro o del centrado. Ahí les quería comentar, extrañamente en este caso el centrador coaxial se barrió la rosca, tiene una rosca de aluminio en ese extremo, me extrañó, o sea, cuando fui a ajustarlo se desprendió y vi que se habían corrido los hilos, así que quizás tenía el maquinado del taladro roscado del centrador coaxial un poquito, digamos, pobre tenía el diámetro, así que bueno, perdí ese lado, pero bueno, no importa, o sea, tiene tres posiciones más. Después voy a ver si le hago un nuevo, digamos, una nueva rosca con un nuevo soporte o freno para poder emplear ese lado que a veces es útil para que quede la carátula del reloj hacia arriba. Lo que vamos a hacer ahí es el centrado, pero el centrado parcial, debido a que está desbocado el agujero, así que más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Tratar de corregir, digamos, la posición, empleando lo que es la media luna que quedó de material más o menos en original o próximo a lo que era anteriormente el diámetro original. En, en este caso, este tipo de palparón no me gusta emplearlo con la máquina en movimiento por este tipo de casos también. O sea, cuando uno no tiene el diámetro muy parejo o está inseguro de cuáles son, digamos, los límites o si está muy corrido del centro, uno puede exceder el límite de la carátula, así que siempre conviene pasearlo con la mano. Entonces uno ve si está muy lejos y hacer las correcciones grandes, digamos, empleando el centrador coaxial o el palpador coaxial, y de esa forma luego si uno quiere puede poner la máquina en funcionamiento, pero mi recomendación siempre a mano, así uno tiene tiempo, digamos, de saber cuáles son los puntos en los cuales uno debe corregir, darle un poquito más o un poquito menos, este,
y de esa forma a veces centrar por lados opuestos, sobre todo si la pieza tiene mucho desgaste. Entonces uno ubica 4 puntos que están mejor en el diámetro. En este caso fueron 3 puntos, como les decía es una media luna, entonces de esa forma uno puede centrar lo mejor posible. Acá estamos empleando ya el cabezal alesador de 100 milímetros de diámetro, empleando nuestra herramienta de 25 milímetros, ¿sí? Con inserto TNMG de radio 0.8. Prácticamente todo el proceso lo hicimos girar a 110 revoluciones, salvo en la última etapa del proceso que fue a 51 para dejarle a 51 revoluciones. El avance primero fue a 23 milímetros por minuto, un avance se podría decir intermedio lento, para, digamos, hacer el desbaste grueso, como vamos a ver en este momento, donde se puede apreciar que apenas está tocando un lado, que vendría a ser el lado bueno, ¿sí? Por lo general los bujes que llevan este tipo de piezas son bujes finos. Tendrá, creo que era 43 o 42 milímetros contra 35, o sea que queda muy poca pared. Así que lo vamos a llevar a 48, que fue la medida que más o menos había medido afuera. Preparé primero el buje. Con 48 milímetros me daba que quedaba, digamos, buen diámetro en el alojamiento. Luego le hicimos una ranura en el torno para la lubricación, para que quede, digamos, un depósito de grasa más o menos al medio del buje, porque como pueden ver el engrasador estaba desplazado también hacia una punta, lo que no es muy bueno. Se lo ubica siempre al medio para que de esa forma expulse, digamos, la cantidad de las suciedades que pueden ingresar al buje. Entonces uno bombeando grasa expulsa hacia los costados lo que es la suciedad, y no desde la punta hacia abajo, porque ahí uno depende de la gravedad, uno tiene que impulsar la basura hacia afuera o la suciedad. Así que ese fue el trabajo que más o menos tratamos de ocuparnos, o lo más relevante que fue esta semana. Espero que les guste, que quede quizás algunas cosas para mejorar, obviamente muchísimas, porque como saben no contamos con mucha maquinaria, sino que contamos con más que con maquinarias, con algunas ideas. Y bueno, se los dejo, espero que lo disfruten, y cualquier cosita en los comentarios nos vemos. Hola, ¿cómo andan? Vamos a pequeño rectificado. En este caso se trata de una punta de eje en el cual se ha patinado la parte del buje de bronce. Teníamos poco para elegir, digamos, para tomar, digamos, las referencias para poder escuadrarlo. Para eso usamos nuestro cabezal divisor horizontal, que lo pusimos en esta posición para poder justamente centrar con respecto al eje. Luego para escuadrar, porque esto está en un ángulo más o menos, son creo entre 15 y 20 grados que tiene de diferencia con respecto al ángulo de centro, al eje central. Pusimos en la parte de la grapodina, pusimos en el apoyo de la grapodina una cubeta para
para así poder escuadrar, ¿sí?, el apoyo de la cubeta con respecto a la mesa, o digamos para que salga perpendicular el alezado fresado. Luego el escuadrado, ¿sí?, hicimos lo mismo, pusimos una cubeta en la parte del apoyo de la grapodina y después empleamos una escuadra común y silvestre, regulando justamente con el cabezal divisor, fuimos regulando hasta llegar a la posición que quede perpendicular. Y después, para encontrar el centro, nos valimos de nuestro comparador coaxial o centrador por diámetro, y tuvimos que elegir ahí porque como estaba desbocado, me parece que estaba desbocado de este lado, hicimos, digamos, la media luna, centramos por la media luna que nos quedaba más o menos material del apoyo bueno que teníamos en este momento, que es lo que se puede ver ahí, ¿sí? Pueden ver ahí. Bueno, ahí ya casi lo tenemos. Tratamos de que tenga una pared más o menos unos 4 milímetros. Son bujes finos, así como vamos a tratar de darle un poquito más de vida. Me falta sacar un poquito más la herramienta. Ese es el problema que tengo a veces con esta fresadora. Ahí está. Les decía, bueno, el centrado fue apoyando una cubeta en la parte de la grapodina para entonces tomar la línea de eje. Después escuadramos apoyando una cubeta sobre la parte del apoyo de la grapodina que lleva acá una cubeta, tomamos con una escuadra el ángulo, ¿sí?, y fuimos regulando el cabezal divisor hasta que llegamos a la perpendicularidad. Después, con el comparador coaxial, tomamos la media luna de más o menos lo que vendría a ser el maquinado original, y lo que vamos a hacer es rectificarlo al agujero hasta que nos quede más o menos un diámetro decente para hacer el ajuste del material. Así que bueno, básicamente ese es el trabajo, ya casi lo tenemos. Vamos a darle un poquito más nomás para que me quede un buen apoyo. La medida la estamos tomando con un telescopín, porque tenemos más o menos dificultades de acceso, o por lo menos para mí se me hace dificultoso. Sacamos la herramienta del alezado y ahí tomamos la medida. Así que bueno, después vamos con el ajuste del buje, le vamos a dejar una holgura para que pueda pasar el eje de 35 milímetros. Bueno, ese ha sido el trabajo. Vamos a ver cómo sigue esto.